Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza conmigo. Mi nombre es Perla. En este video tenemos a alguien muy especial para el canal y para todas nosotras que hemos estado con diferentes dudas y preguntas con respecto a quistes, miomas y histerectomía sobre todo. Tenemos a un gran especialista que nos hizo el honor de tener tiempo para nosotros. Está con nosotros el doctor Ronald Castillo, cirujano oncólogo, especialista en ginecología oncológica. Y aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de su canal para que vayan a visitarlo. Muchas de las dudas que me han preguntado a través de los comentarios están resueltas en su canal. Entonces, les hago la firme invitación de que en la descripción les voy a dejar su canal para que vayan a visitar su canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor, por hacerse el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo contigo y bueno, y con toda tu audiencia, que sé que le has dedicado bastante tiempo e importancia a estas dudas que hay acerca del procedimiento de histerectomía que vamos a estar conversando más adelante. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta, ¿en qué momento es ideal acudir al ginecólogo? Ya que muchas de las mujeres no tenemos presente esto, yo creo que es lo principal para cuidarnos y no sé si sea posible prevenir una histerectomía. Sí, bueno, esto es una pregunta que es bastante amplia. El control ginecológico de toda mujer, yo creo que incluso siempre debe haber, incluso desde la infancia, debe haber siempre unas visitas periódicas al pediatra. Una vez que ocurre la primera menstruación o la primera regla, ya ahí debería empezar el control ginecológico. Hay diversas patologías asociadas al útero, pero cuando, por ejemplo, hablamos de la patología como el cáncer cervical o el cáncer de cuello uterino, que es algo que nosotros podemos prevenir controlando bien infecciones asociadas al virus del papiloma humano, yo pienso que desde que empieza la actividad sexual, ya la mujer debería tener un control periódico con su médico ginecólogo. ¿Qué diferencia existe entre un mioma y un quiste? Bueno, hay bastante diferencia, hay diferencias de la estructura o la consistencia. Usualmente los miomas son derivados, son lesiones o tumores sólidos que se encuentran, por ejemplo, en la pared del útero. Y quistes son formaciones, como su nombre bien lo dice, de paredes delgadas. Los quistes, por ejemplo, lo que vemos en los quistes en los ovarios, que son que ocurren con bastante frecuencia, son quistes en donde tienen una cápsula bien delgada y líquido en su interior. Cuando nosotros hacemos una ecografía, ya sea pélvica o transvaginal, nosotros podemos diferenciar muy bien entre un mioma y un quiste. ¿Por qué se forman los quistes en los ovarios? Sí, bueno, es un poco complejo, tiene que ver con el equilibrio hormonal que tienen las mujeres, toda la respuesta y estímulo de hormonas. Todavía no hemos encontrado un tratamiento 100% efectivo que los ayude a eliminarlo. Por eso muchas veces cuando ocurren o se diagnostican estos quistes de ovario, probablemente si persisten en el tiempo, si presentan estructuras en su interior, tabiques complejos, probablemente haga falta una cirugía para conocer el origen de estos quistes. No hay un componente hereditario que puede influir, hay un componente en la dieta que puede influir, sin embargo, no hemos encontrado todavía una respuesta 100% que nos diga cuál es la causa específica que puede ocasionar la presencia de estos quistes. Una vez que o hay en ocasiones, cuando son quistes, cuando hablamos de quistes fisiológicos, probablemente con algún tratamiento conceptivo lo podemos controlar, pero a veces pasa así en todos los casos. Con lo que estaba hablando ahorita de los quistes que todavía no se ha descubierto por qué es la formación o por qué se desarrollan, no sé si usted tenga la respuesta de por qué ahora se está dando el padecimiento de quistes en uno o dos ovarios de jovencitas a temprana edad. Incluso niñas empiezan su menstruación a temprana edad. Sí,
Es común ver quistes o folículos y quistes fisiológicos en el ovario. No toda presencia de un quiste en un ovario quiere decir que vaya a ser un tumor o quiere decir que amerite una cirugía. Probablemente con el ciclo menstrual puedan absorberse o eliminarse esos quistes fisiológicos. Son muy frecuentes. ¿Qué pasa? Cuando ya hay un quiste que deja de ser fisiológico, imagínense un quiste fisiológico, una especie de globo, no sé cómo lo llaman en México, imagínense algo de una cápsula bien delgada con líquido en su interior. Así se observa un quiste simple, y esto, un quiste simple puede llegar a tener 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, y uno puede tener un manejo observador. Observador que llama uno cuando uno de repente cita a la paciente y en 3 meses vuelve a repetir la ecografía o en 6 meses vuelve a repetir la ecografía. Pero ya cuando el quiste deja de tener, empieza a tener otras características ecográficas, como por ejemplo un tabique en su interior de pared gruesa, que la superficie sea irregular, que haya un componente sólido en conjunto con el componente líquido, ya eso deja de ser un quiste simple y lo empezamos a llamar un quiste complejo o tumor de ovario. Y ahí es cuando nosotros nos inclinamos más al tratamiento quirúrgico, que consiste en retirar ese quiste y mandarlo a biopsia para conocer el origen de si es algo benigno o es algo maligno. Okay. ¿Y por qué son recurrentes? Porque hay jovencitas que las han operado y que después de 1 año o 2 años, otra vez en el mismo ovario, se vuelve a desarrollar el quiste y tienen que volver a operar. Sí, es otra pregunta bastante amplia. Todo va a depender del tipo de quiste. Por ejemplo, si en el caso que yo le comentaba antes, si era un quiste fisiológico y que tiene 4 o 3 centímetros, probablemente esos quistes pueden haber sido manejados de forma expectante. Si uno lleva a un quirófano a esa paciente y uno saca el quiste, es importante conocer la biopsia, porque eso deja o sea, el quiste hay que identificar bien qué era. Entre los quistes benignos podemos tener cistoadenomas de ovario, que son lesiones benignas de ovario, o podemos tener teratomas, diferentes componentes, y de acuerdo a eso, uno ya puede individualizar el caso y decir, ok, esta paciente, el riesgo de recurrencia es esto, el riesgo de recurrencia, pero ya una vez que uno hace una biopsia, uno los define por categoría, por los diferentes tipos histológicos que hay de ovario. Si a una paciente le operaron un quiste fisiológico, es probable que en 5 o 3 años pueda presentar otro quiste fisiológico. No quiere decir que si vuelve a presentar el quiste fisiológico hay que llevarla a quirófano de nuevo. Es muy importante la evaluación ecográfica y que sea evaluada por un médico especialista para definir qué paciente va a ser llevada a quirófano por esa causa. ¿Qué tipo de especialista debe de acudir esta persona que tenga recurrencia de quistes? Sí, bueno, es también otra pregunta amplia, porque usualmente y en Latinoamérica los quistes de ovario lo manejan los ginecólogos obstetras, lo manejan los cirujanos generales, los cirujanos oncólogos también manejan, y los ginecólogos oncólogos. Yo diría, lo ideal entre médicos, por ejemplo, nosotros aquí en mi grupo, en mi equipo de trabajo, tenemos un equipo multidisciplinario. Y si la paciente, por ejemplo, estamos sospechando que es un tumor ginecológico que puede hacer algo maligno, lo ideal es que esté un ginecólogo oncólogo presente, sobre todo para la conducta quirúrgica oncológica que debe tener ese paciente. Si la paciente tiene deseos de fertilidad y es un quiste complejo, yo pienso que lo ideal es que sea un ginecólogo especialista en fertilidad. O sea, yo creo que va a depender mucho de la indicación de la cirugía y el tipo de paciente. Se podría decir que es genético el heredar quistes. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Se podría decir que es hereditario heredar quistes, es decir, de generación en generación. No lo diría así. Si hay un componente hereditario importante cuando hay antecedentes de quistes o tumores de ovario en la familia, sobre todo para el origen, cuando estamos hablando ya de cáncer de ovario, sí es muy importante el antecedente hereditario. Sin embargo, cuando uno evalúa a los pacientes con cáncer, solamente el 10% tienen un componente hereditario. Y
hay como una tendencia a pensar de que el cáncer es una patología hereditaria y no, solo el 10% de estas patologías van a ser de componente hereditario. Ok, mencionaba que también depende de la alimentación. ¿Qué nos recomendaría usted que no deberíamos de comer para prevenir de algún modo estos Bueno, quistes? la dieta es muy importante. No hay una dieta especializada para eliminar los quistes, por lo menos no la utilizamos en nuestra práctica, pero sí hemos visto cómo la dieta, por ejemplo, rica en grasas saturadas, frituras, todo eso puede ayudar a asociarse a obesidad, a asociarse a presencia de quistes fisiológicos, alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer. Es muy importante que tengas una dieta rica en frutas y vegetales, lo más baja en grasas, de ese tipo, de lo que estamos hablando de frituras, de repente comida chatarra, porque todo eso se va a asociar a toda esa dieta rica en grasas puede asociarse a un descontrol hormonal y eso puede ocasionar al final presencia de quistes o presencia de aumento del tamaño de esos quistes en el ovario. Ah, ok, qué importante es esto. Muchas gracias por aclararnos un Sí. poco esto. Y también, ¿cuáles son los factores para que aparezcan los miomas en el útero? ¿Cuáles son? ¿Me puedes repetir la pregunta otra vez? Disculpa. ¿Cuáles son los factores para que aparezcan miomas en el útero? Sí, usualmente los miomas vienen del músculo, se originan de la pared del útero. Hay un estímulo hormonal donde pueden influir el estrógeno, la progesterona. Sin embargo, nosotros a veces podemos tratar a la paciente con un tratamiento hormonal. Sin embargo, no siempre es exitoso este tratamiento hormonal y no todas las pacientes responden de la misma forma. Por eso cuando ya el mioma ya ocupa un tamaño ya considerable, probablemente tengamos que hacer un tratamiento quirúrgico. No siempre el tratamiento quirúrgico es la histerectomía. Hay otros tratamientos menos invasivos, como por ejemplo la miomettomía, incluso tratamientos que pueden hacer a veces los médicos radiólogos, que es cateterizando los vasos y tratar de hacer unas embolizaciones. Eso hace que no pase más sangre al mioma y el mioma vaya disminuyendo su tamaño. Es uno de los tratamientos menos invasivos, pero no todas las pacientes son candidatas a este tratamiento. Entonces es importante el manejo multidisciplinario de ellos. ¿Cómo se puede prevenir que no se convierta en cáncer? Porque en el canal hemos tenido suscriptoras y entrevistas que por miedo dejan mucho tiempo pasar, a pesar de que saben de que tienen que ya someterse a una histerectomía, dejan pasar mucho tiempo y lamentablemente se convierte en cáncer. Entonces, esto sí me gustaría que nos mencionara precisamente para dejar al lado el miedo si es que ya es necesaria una histerectomía para que no se complique y se convierta en un cáncer. Sí. Eh, los miomas o fibromatosis, el riesgo para que evolucione en un cáncer es realmente muy bajo, menos de 2-3%. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones los sarcomas, que son un tipo de tumor maligno del útero, pueden simular un fibroma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciarlo? Bueno, eso en la biopsia definitiva se puede ver la diferencia una vez que es operada la paciente. Sin embargo, hay características clínicas, por ejemplo, el aumento rápido de tamaño de la lesión en el útero. La paciente pasa a sentirse una masa que va creciendo rápidamente adentro de su abdomen. Es uno de los síntomas que podría referir la paciente y que nos haga sospechar de que pueda hacer eso. Nosotros cuando estudiamos una paciente, bueno, la primera vez que va la paciente a la consulta, probablemente el primer estudio que le hagan es la ecografía transvaginal o pélvica. Y probablemente con una lesión de ese tamaño o cuando sospechamos alguna lesión, ya sea una fibromatosis, miomatosis, probablemente le pidamos otro estudio que es una resonancia magnética de abdomen y pelvis o una tomografía abdominal y pélvica. Y también utilizando esos estudios nosotros podemos ver las características de cada lesión, de cada mioma y podemos orientarnos más a que sospechemos
que es algo malo o que es una fibromatosis. Una vez que ya se especifica que se tiene cáncer, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Ok, cáncer de útero, cáncer de De cuello útero. uterino, de Bueno, útero. de lo que, por lo de la histerectomía, Ok, de útero. bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cáncer cervical, lo primero que tenemos que hacer es definir los estadios. Nosotros los oncólogos clasificamos el tratamiento oncológico en base al estadio de la enfermedad. Entonces, usualmente los dividimos en 4 estadios. Estadios 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer cervical, usualmente el tratamiento en el primer estadio es la histerectomía. Generalmente utilizamos una histerectomía radical que consiste en la resección de los parametrios. El parametrio es, imagínate si esta es la matriz del útero, el parametrio es como la grasa que está al lado del útero, que eso usualmente cuando uno hace una histerectomía normal, convencional, o una histerectomía total, uno hace la resección bien pegado al útero, no trata de resecar esta grasa. Cuando estamos hablando de una histerectomía oncológica, nosotros tenemos que quitar ese tejido que está alrededor de vasos linfáticos, ahí hay ganglios linfáticos, todo, y lo sacamos. Eso se denomina histerectomía radical. Ya cuando el estadio es más avanzado, usualmente acompañamos el tratamiento oncológico con quimioterapia y radioterapia. Pero yo lo que siempre les trato de decirle a los pacientes es que cada vez la oncología va avanzando y nosotros podemos dar un tratamiento y tratar la enfermedad o curar la enfermedad a pesar de que esté en un estadio 2, 3. Muchas personas a veces creen que cuando uno le dice que va a tener quimio y radioterapia ya le está dando una sentencia de muerte y ahorita acá esto no es así. Siempre hay pacientes que tenemos que tienen 10 años de tratada, 15 años de tratada y siguen con su vida. Tener alguna patología como por ejemplo el cáncer no es igual a muerte, es una enfermedad sumamente compleja en donde hay que individualizar cada caso, pero siempre hay muchas cosas que se pueden hacer. Qué importante que nos diga esto, que cáncer no es igual a muerte, porque sí, generalmente todas las mujeres lo asociamos de esa manera. Y yo creo que ahorita también lo interesante, otro cambio que hay es que estas redes sociales, lo que estás haciendo tú en tu canal, esto de llevar de información, anteriormente yo creo que los médicos éramos como un poco más cerrados y dábamos información entre nosotros mismos, pero había como una barrera muy grande entre el paciente y el médico. Yo creo que las redes sociales llegaron para unirnos todos en una comunidad y pues es más accesible, pues fíjate, hoy estamos hablando y estamos conversando de cosas que anteriormente se hablaban solamente en una consulta médica, que no, y ahorita tú tienes esto en tu red social, en tu canal de YouTube, disponible para cualquier persona que esté suscrita a tu canal y pueda comentar y de repente yo también pueda comentar y responder en tu canal, o sea, la interacción, eso yo creo que es algo ganar, tanto para nosotros, porque nosotros también aprendemos porque escuchamos lo que ustedes dicen, escuchamos lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les molesta o lo que ustedes quisieran que les dieran más información. Y bueno, y ustedes ganan que tienen más información antes de ir a una consulta con un especialista. Sí, doctor, y por todo lo que nos ha estado platicando y que son respuestas amplias y usted está contestando concretamente, pues también de aquí de nuestras dudas puede sacar material para que también nos informe más específicamente de todo esto, porque sí, como dice, las redes sociales nos están uniendo y muchas mujeres actualmente sí tienen muchas dudas y que se preguntan todo esto para poder informarse y saber la razón del por qué. Entonces, la siguiente Sí, pregunta, principales razones por las que hay que realizar una histerectomía. ¿Cómo se dan cuenta ustedes en qué momento sí hay que hacerla? sí. Hay, por ejemplo, una de las causas, ya la veníamos hablando anteriormente, es la fibromatosis uterina. No es el primer tratamiento que uno le indica a la paciente, pero es una de las indicaciones. Enfermedades como la endometriosis, adenomiosis son también causas. Esas son enfermedades de origen benigno, pero que también pueden ser motivo para una histerectomía. Hablamos también del cáncer, es otra de las indicaciones, cáncer relacionado al cuello uterino, al cervix y cáncer relacionado también al endometrio.
son uno de los motivos para realizar una histerectomía. Usualmente en las patologías benignas, la histerectomía no es el tratamiento, no es el tratamiento estándar de entrada. Siempre hay otras medidas menos invasivas, por ejemplo, el uso de la histeroscopia. La histeroscopia es la evaluación de la cavidad endometrial, que es la parte interna del útero, que nos permite visualizar el interior del útero y si hay presencia de pólipos endometriales o hay presencia de un mioma que esté adentro del útero y nos permita extirparlo y, y tratar de evitar una histerectomía como tal. Anteriormente, hace 40 años atrás, 50 años, una paciente con un pólipo endometrial ya era motivo para una histerectomía. Ahorita hay medidas menos invasivas, como el tratamiento del pólipo por histeroscopia, que pueden evitar que la paciente pase por una histerectomía. También la miomectomía, que también se puede hacer por vía laparoscópica, que es extirpar el mioma sin necesidad de quitar todo el útero. Y como hablamos previamente también, la embolización a través de los vasos que pueden hacer que los miomas vayan siendo cada vez pequeños. También una de las preguntas que me llegan mucho es ¿por qué razón la placenta se incrusta en el útero y da pie a una histerectomía? Muchas mujercitas que me han comentado a través del canal han tenido sus bebés y en el momento también les practican la histerectomía. ¿Por qué ocurre eso? O incluso cuando tienen un legrado, ¿por qué ocurre esto? Sí, bueno, ya esos son, pues, me imagino casos de emergencia. A mí también me ha pasado en mi canal que me preguntan casos parecidos. Mi especialidad es la ginecología. Yo soy cirujano oncólogo y hago ginecología oncológica. Soy especialista en ginecología oncológica, pero no soy ginecólogo obstetra, por lo tanto no hago cesáreas. Sin embargo, cuando hay un sangrado que sale fuera de control y no se puede controlar, ya sea extirpando solamente la placenta, probablemente la histerectomía sea un procedimiento que se hace de emergencia en ese momento, porque no hay otra forma menos invasiva para hacerlo. Yo pienso que el médico ginecólogo obstetra siempre va a buscar lo mejor para su paciente una vez que ya ha salido el bebé. Pero sí, estas son cosas a veces que pasan. A mí también me han escrito en mi canal de YouTube por casos así parecidos, pero son causas de emergencia, no es porque se planifique de esa forma. ¿Cómo identifican que solamente tienen que quitar el útero o en su defecto cuando hay que quitar útero y ovarios? Porque hay también esta pregunta que hay mujeres que les hacen la histerectomía, les quitan el útero, pero ya después de un tiempo tienen que quitarle también los ovarios. Entonces, ¿cómo detectan estos casos? Ok, bueno, esto va a depender del tipo de patología o de la indicación de la histerectomía. Si la paciente es una paciente joven y, por ejemplo, la causa de la histerectomía es una causa benigna, ya sea una fibromatosis o la presencia de un pólipo, por ejemplo, a esa paciente cuando uno la va a operar y uno evalúa los ovarios y los ovarios están bien y la paciente tiene, por ejemplo, 30 años, 35 años, tiene sus ciclos menstruales normales, no es obligatorio acompañar la histerectomía de la extirpación de ambos ovarios. Claro, aquí hay que individualizar un poco los casos, porque también hemos tenido casos que de repente le vamos a hacer una histerectomía a una paciente de 38 años, 40 años, pero tiene antecedentes familiares de cáncer de ovario, entonces esta paciente sí ameritaría retirar o no los ovarios. Son distintos factores que pueden influir cuando nosotros decidimos extirpar el útero o extirpar un ovario. Eso depende del tamaño del tumor o de la lesión que está indicando el proceso, de la edad que tenga la paciente, de los deseos de paridad que tenga la paciente, si la paciente desea tener más hijos en un futuro, todo eso importa. Incluso cuando nosotros vamos a operar a una paciente con un quiste de ovario o tumor de ovario, una de las cosas que nosotros hacemos es sentar a la paciente y decirle que vamos a utilizar una biopsia intraoperatoria. Esas biopsias intraoperatorias la evalúa el médico patólogo mientras que la paciente está dormida. Y lo ideal es que la paciente sepa
cuál va a ser nuestra conducta quirúrgica de acuerdo a los diferentes escenarios y la paciente tiene que aprobar si está de acuerdo o no, porque ella está en su derecho de decir, bueno, doctor, si así eso salga maligno, yo no quiero que usted me haga una histerectomía o no quiero que me haga, ok, el médico está también en su derecho de decir, ok, estoy de acuerdo contigo o no, si no, no te voy a operar, pero esos son cosas que tienen que hablarse previo al acto operatorio. El paciente tiene que saber cuáles son los diferentes escenarios que se pueden presentar. Ok, qué importante es eso, porque bueno, en muchas ocasiones algunos médicos no dicen eso que usted nos está Sí, diciendo, ¿no? Los diferentes por el escenarios. tiempo, a veces por el tiempo, sobre todo cuando son centros públicos en donde hay Mm, muchos pacientes, a veces falta, uno no puede ver a un paciente en 20 minutos, media hora, a veces mm. hace falta un poco más de tiempo y conversar y resolver todas esas dudas. Yo siempre les recomiendo a las pacientes que tienen esas consultas donde hay mucha cantidad de pacientes y de repente no tienen tanto tiempo, tratar de anotar todas sus preguntas antes de ir a consulta para que apenas lleguen y estén con el doctor, no se les olvide y resuelvan todas sus dudas. ¿Por qué en mujeres con histerectomía son recurrentes las infecciones urinarias? Porque también hemos tenido en el canal varias personas que después de histerectomía eh, les dan infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué ocurre esto? Ok. ¿Y cómo se podría Cuando, prevenir? sí, cuando uno realiza una histerectomía, la vejiga está bien adherida al útero y uno cuando va a hacer una histerectomía, uno separa la pared de la vejiga del útero. No es que están unidas completamente, es un espacio virtual, pero ellas están así bien adheridas. Cuando uno quita eso de la pared, la pared de la vejiga luego cae en la cavidad pélvica, no es que va a descender la vejiga ni se va a salir de su lugar, como a veces piensan las pacientes, pero sí hay como una especie que puede sentir unas alteraciones o síntomas urinarios asociados a la histerectomía. Tenemos que separar esto de cuando hay presencia de complicaciones ya urinarias, ya por presencia de fístulas, ya sea porque se abrió la vejiga o se lesionó el uréter, es algo ya completamente distinto y ya estamos hablando de una complicación. Pero apartando ese tema a un lado de complicaciones, sí puede haber como una sensación de que la paciente cuando orine arda un poco o se siente un poco más incómoda, no quiere decir que vaya a tener alguna infección urinaria. Nosotros en Venezuela utilizamos antibióticos profilácticos cuando hacemos la histerectomía. Yo sé que hay países que no acostumbran a utilizar antibióticos. Yo creo que por eso es que yo veo que es realmente muy bajo en mis pacientes postoperados de histerectomía que presenten infecciones urinarias. No sé si, yo creo que puede asociarse un poco más la molestia, más que una infección como tal. De repente, cuando uno hace una histerectomía, también uno suele colocar una sonda urinaria. Esa sonda se pasa a través de la uretra y puede a veces causar un poco de irritación. Yo pienso que ese puede ser uno de los síntomas o molestias más comunes que refieren las pacientes. ¿Por qué después de una histerectomía, si es que tiene la respuesta, doctor, y nos puede orientar, se seca la piel y se cae mucho el cabello, aunque hemos notado que es temporal? Ok. No debería por qué haber cambios. Yo creo que cuando uno asocia la histerectomía a la extracción de ambos ovarios y si la paciente todavía estaba en etapa antes de llegar a la menopausia, o sea, es decir, que todavía tenía sus ciclos menstruales, esto sí se va a asociar a una caída rápida del estrógeno. El estrógeno tiene efectos cardiovasculares, tiene efectos en la piel, puede tener efectos también en la lubricación de lo que es la vagina. Y una vez que uno extirpa los ovarios y el organismo no estaba preparado, porque cuando ocurre la menopausia, el organismo se Mm. prepara automáticamente a tener esa caída paulatinamente de estrógeno. Pero cuando uno realiza una histerectomía y extirpa ambos ovarios, esa caída en lugar de ser así, es así, de caída fuerte. Entonces eso puede asociarse más a esas molestias. Se dice que, bueno, a través de investigaciones que yo he realizado, la histerectomía es la segunda cirugía más practicada a nivel mundial. Esto Sí, es una, se lo pregunto para que las mujeres que ven este video
pues estén seguras de que los doctores que vayan a operarla saben lo que están haciendo, porque a mí se me hizo increíble, ¿no? Que es la segunda cirugía que practicada a nivel mundial. Sí, es un procedimiento que hacemos con mucha frecuencia, es un procedimiento sumamente delicado. Yo les aconsejo que elijan al médico que ustedes vean que hace con cierta frecuencia este procedimiento, porque son varios puntos que hay que cuidar las complicaciones urológicas, hay que cuidar de lesiones digestivas. Es una cirugía bien delicada, muy bonita. Yo siempre le comento a mis pacientes que uno de los procedimientos que yo también hago en mi práctica diaria con más frecuencia es la histerectomía, pero también uno de los procedimientos que más evito en mis pacientes es la histerectomía también. Yo tengo muchos pacientes que llegan a mi consulta por una lesión por BPH y dicen, doctor, ya yo me quiero hacer una histerectomía porque no tengo el virus y no siempre la infección por el virus es indicación de histerectomía. Lo más probable es que el virus se vaya eliminando solo, pero bueno, ese es otro tema que podemos conversar luego, es muy amplio. Pero así como yo hago histerectomías con bastante frecuencia, es un procedimiento que a veces le digo a los pacientes, eso hay que dejarlo de último lugar, primero podemos hacer esto, o esto, o que son procedimientos menos invasivos, que son procedimientos que preservan la fertilidad. Yo creo que son los primeros pasos que uno tiene que hacer antes de llegar a una histerectomía. Sí, y también eso que es bien importante que dicen, ¿no? Del VPH, del virus de papiloma humano. Muchas de las suscriptoras también tienen dudas qué tipos de estudios tienen que hacerse después de histerectomía, ya que eso no nos salva de no volvernos a contagiar de virus de papilomas, es que ya lo teníamos, o contraerlo porque también existe en la vagina, ¿no? Es así, exacto. Hay que continuar de luego los controles ginecológicos a pesar de que ya no tengan el útero porque se practicaron una histerectomía. Hay que evaluar bien la vulva, hay que evaluar bien la vagina porque el virus persiste. Ahí a veces hay virus que pueden persistir. Por ejemplo, el virus de la varicela, eso una vez que afecta a la persona, ese virus queda en la memoria y en el organismo. No quiere decir que siempre vas a tener varicela, pero sí el virus sí queda en la memoria de nuestro organismo. Ok, y por último, doctor, si nos puede informar qué estudio se puede realizar una mujer después de histerectomía, porque muchas tienen a veces dudas de que no le preguntan al médico o no sé por qué me han mandado esa pregunta. ¿Qué estudio se puede realizar para saber si tiene todavía cuello uterino o ya no? Y si le quitaron Ok. los ovarios o no, porque a veces no son informadas. Sí, es muy importante el informe médico de cualquier procedimiento que las pacientes se hagan para saber si hay extirpación de ovarios o no. Una de las formas de conocer esto, uno apenas está haciendo la evaluación ginecológica y al uno introducir el espéculo, uno puede ver si hay un cuello uterino o si o si estamos viendo la parte final de la vagina. Eso se puede diferenciar a simple vista con la evaluación ginecológica. Y lo otro es a través de una ecografía transvaginal, que nos permite evaluar también la parte del espacio pélvico, ver si hay presencia de ovarios o no. Es una de las formas. Pero lo ideal es que cada paciente que haya pasado por un proceso de una cirugía, observe bien y tenga un informe de su médico que explique cuál procedimiento se hizo. Y eso lo debe tener cada persona en su casa, en su archivo, ya que si cambia de médico o cambia de institución, se conozca muy bien ese antecedente quirúrgico. Ok, pues algo que guste agregar, doctor. Muchísimas gracias por contestarnos todas estas preguntas, todas estas dudas. Para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, doctor, y sé que pues su tiempo es muy valioso, de que trabaja 24/7, como le decía, ya sea en hospital particular o hospital público, y espero que sí más adelante tengamos alguna sección con usted, porque sí más adelante también pienso hacer una serie hablando del papiloma humano, porque no estamos eh, como que
muy informadas acerca de todo esto y que es bien importante también desde a temprana edad Seguro, cuidarnos de este virus. seguro que sí, Perla. Muchísimas gracias por la invitación. Les mando un saludo a todos los suscriptores de tu canal. Para mí fue un placer hablar con ustedes de este tema que me parece que es tan interesante y yo siempre que trato de explicarles y responder todas sus dudas, muchas de las preguntas son las preguntas más frecuentes que me hacen incluso en mi consulta, pero siempre hay una que otra pregunta que me da ideas para próximos videos, para próximas conferencias, e incluso para orientar algunos trabajos de investigación que hacemos nosotros, los médicos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando de estos temas que, bueno, esto es mi pasión, lo que yo hago día a día en mi trabajo. Ay, pues, muchísimas gracias, doctor. Y les recuerdo aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a su canal para que varias de las preguntas que también han tenido en los comentarios, el doctor en su canal ya los tiene específicamente resueltos. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor, y esperamos en un futuro volvernos a ver. Gracias por su Muchas tiempo. gracias. Hasta Bye. luego. Gracias. Bye.